de hoy, mi idea principal era explicar un poco la experiencia que tuve en las obras del Metro de Málaga, que fueron justo hace un año. O sea, las obras continúan, pero yo estuve un periodo de 3 meses con la empresa Sando y tuve la oportunidad de ver la construcción del metro, que era una ampliación del ya existente. Y ya aprovechando que iba a hablar un poco sobre las obras públicas, digo, bueno, pues doy un repasillo por encima a los aspectos principales de la obra pública. Sobre estos aspectos es un tema bastante denso, ya aviso que va a ser menos ameno que los malware y tal, pero bueno, simplemente para que os suenen los conceptos. Seguramente muchos sepáis más que yo, o sea que si me podéis corregir o aportar, bienvenido sea. Voy a empezar primero con algunos aspectos principales de las obras públicas. Bueno, no os asustéis con, con tanto texto. ¿Qué es una obra pública? He puesto, simplemente por el valor histórico, cómo se definía la obra pública en la Ley General de 1877, hace 140 años. Pues, como ahí bien dice, voy a leerlos, dice, se entiende por obra pública lo que sea de general uso y aprovechamiento en las construcciones destinadas a servicios que se hallen a cargo del Estado, de las provincias y de los pueblos. Pertenece, o sea, separaban en dos grupos, del primer grupo los caminos, tanto ordinarios como de hierro, los puertos, los faros, los grandes canales de riego, navegación, trabajo relativo al régimen, aprovechamiento y policía de las aguas, encauzamiento de los ríos, desecación de laguna, pantano y saneamiento de terrenos. Y por segundo grupo, los edificios públicos destinados principalmente al Ministerio de Fomento. Actualmente, la ley que trata, ahora lo veremos, las obras públicas, el Real Decreto Legislativo 3 de 2011, hace referencia simplemente a obras y la refiere como el resultado de un conjunto de trabajo de construcción o de ingeniería civil, simplemente destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. Este es el único concepto que trata sobre obra, no he encontrado ninguno más. Se puede ver la diferencia entre la definición de uno y otro. Pero bueno, para que nos entendamos, una obra pública viene a ser una obra cuyo promotor es un organismo público y se caracteriza principalmente porque está destinado al bien común, al interés público. Bueno, pues dentro de obras públicas uno puede pensar obra pública, ejecución. Bueno, no, hay una clasificación y tenemos desde lo que sería obra de primer establecimiento, o sea, construir desde cero, reforma o gran reparación. Otra clasificación es obra de reparación simple, restauración o rehabilitación, obras de conservación y mantenimiento y obras de demolición. O sea, una obra de demolición también entraría dentro de una obra pública. Y bueno, esta es la legislación vigente hasta ahora. La legislación, o sea, se divide en varias normas, normas generales, complementarias especiales, ahí para aburrirse de normas, pero la principal es el Real Decreto Legislativo 3 de 2011, que es un texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del 30 de 2007, que era, pues hasta entonces, y sobre todo la que yo más conocía, pues la ley vigente por aquel entonces. Como podéis ver, de la Ley 30 de 2007 hubo muchas modificaciones, 2 de 2011, pues de economía sostenible, 24 de 2011, y por tanto se decidió llevar eso mediante un Real Decreto Legislativo, mediante una ley, pues crear un texto refundido que uniera todo. Y por eso, la más importante, 3 de 2011, por si aparece algo. Bueno, no tiene sentido hablar de obra pública si no hablamos del contrato del sector público. Como bien dice ahí, un contrato es un pacto convenio entre partes que se obligan mutuamente sobre una materia. En este caso es un poco especial porque al ser una de las partes una entidad pública, pues como bien dice, tiene unas prerrogativas, tiene unos privilegios y unas limitaciones. Y de todos los entes públicos, los que pueden celebrar contratos, esto viene también en la ley, son las administraciones generales del Estado, comunidad autónoma, administraciones locales, relacionadas con la seguridad social, organismos autónomos, universidades y entidades de derecho público. También viene una lista de organismos públicos que no pueden generar, o sea, no pueden celebrar contratos, pues, si funcionarios, etcétera. A ver, vale. De estos organismos que hemos hablado, de estos entes, los representan los órganos de contratación. El órgano de contratación es el encargado de celebrar estos contratos. ¿Y quién forma estos órganos de contratación? Pues los ministros y los secretarios de Estado. Vale.
según el escalafón, el nivel en el que sea esta obra o este contrato, pues pueden ser representantes legales de organismos autónomos. Según las características de las obras, mm, por ejemplo, no sé si eran obras de más de 5 millones o que sean plurianuales con ciertos cambios, es obligatorio que pase estas obras por el Consejo de Ministros. Y luego he puesto abajo una frase: se dará tratamiento igualitario no discriminatorio, con el principio de transparencia, pero bueno, esto se entiende. Vale, de estos contratos que he comentado se dividen en los siguientes: contrato de obra, que es el que nos interesaría; contrato de concesión de obra pública, que no es tanto como el anterior, sino que tiene una serie de apéndices que los diferencia; y luego contrato de gestión de servicios públicos, de suministro, servicio, colaboración entre el sector público y el sector privado, y contratos mixtos. Y luego abajo he puesto regulación armonizada. Esto aparece mucho, y la regulación armonizada hace referencia a aquellos contratos que están bajo directrices de la Unión Europea. Pues si son proyectos o si son obras a nivel europeo, se le clasifica como regulación armonizada, y eso, a la hora de publicitarlo, a la hora de licitarlos, pues tiene unas características especiales para que alcance, eh, pues, para que tenga un mayor alcance. Vale. Bueno, hasta entonces hemos visto la legislación, cuáles son las obras, cuáles son los contratos, y ahora cuáles son los requisitos para contratar. La administración necesita una infraestructura y por eso la publicita. Entonces, una empresa que quiera participar en esta licitación, pues tiene que tener plena capacidad de obrar, está clasificada como empresa de construcción. Luego, una solvencia económica y financiera, una solvencia profesional o técnica, que eso se demuestra con una relación de obra en los últimos 5 años, y no estar incurso en una prohibición de contratar. Esto puede parecer lógico, pero se hace mucho hincapié en que no estar incurso en una prohibición de contratar. De hecho, cuando uno se presenta, tiene que llevar una declaración expresa de ello. Y bueno, las empresas constructoras, por lo general, y ahora diré por qué, por lo general, hay que clasificarlas. Dice contratos de obras de más de €500.000, pero hay un montón de combinaciones en el cual pues puedes no necesitar estar clasificado. Eso, múltiples combinaciones y condiciones. Las clasificaciones, por un lado están los grupos, pues desde A hasta la K, movimiento de tierra y perforaciones, ferrocarriles, viales y pistas, y luego existe una serie de subgrupos. Por ejemplo, luego lo explicaré un poco, puede ser grupo E, hidráulicas, y subgrupo 1, obras de abastecimiento y saneamiento. Y una misma empresa puede tener diversas clasificaciones, diversos grupos y diversos subgrupos. Si una empresa se presenta a un concurso mediante UTE, mediante una unión temporal de empresas, cada empresa tendrá su grupo, y estos grupos y subgrupos se combinan. Por eso es beneficioso. Y pasamos ahora a las categorías de los contratos. Simplemente esto, yo cuando lo conocía iba de la categoría A a la E. Ya echándole un ojo he visto que va desde la categoría 1 a la 6. Y simplemente la categoría del contrato es según su cuantía. La cuantía también es el valor estimado del contrato. Si es menor de un año, y si es mayor, pues se hace esa cuentecilla y punto. Abajo igual, categoría 5 o 6 no será de aplicación. Tal. Esto quiere decir que la clasificación, las cuantías y los grupos combinan mucho entre sí. Y un ejemplo es que si se necesita un proyecto de obra de abastecimiento y saneamiento con un presupuesto base de licitación de 2.400.000 € y un plazo de ejecución de 16 meses, pues ese contrato pues, se exigirá una clasificación E1, a la empresa se le exigirá que sea E hidráulica 1, abastecimiento y saneamiento. Según las características se podría pues, exigir un grupo A de movimientos de tierra. Y luego la categoría, pues eso, 2.400.000 entre 16 por 12, 1.800.000. Entonces la categoría del contrato sería 4. Vale. ¿Y cuáles son los procedimientos los procedimientos de adjudicación? Están todos esos: el abierto, el restringido, negociado, diálogo competitivo, adjudicación directa y concurso de proyectos. En el asterisco he puesto los más habituales, que son el abierto y el restringido. El abierto es que cualquiera que quiera puede presentarse. El restringido es que primero el órgano de contratación pone una serie de requisitos, pues, por solvencia económica, solvencia técnica, pone como un filtro, y las empresas que lo pasen son los que pueden participar. El negociado es directamente que el órgano de contratación elija varios, y de entre
es deseable que sean más de tres y de esos tres, pues directamente se elija el que sea. El diálogo competitivo es un procedimiento que se suele hacer cuando es un proyecto muy complejo. Entonces se reúnen con las empresas, se propone una solución y a partir de esa solución, pues se entra en concurso o se entra al procedimiento de adjudicación. Adjudicación directa, que esto se suele dar con contratos menores, y el concurso de proyectos, pues un jurado con un juicio de valor. Más habitual, abierto y restringido. A la derecha he puesto una tablita, más o menos con los importes y qué tipo de procedimiento de adjudicación hay que llevar según su cuantía. Sí. ¿Obras de urgencia serían también estos procedimientos de adjudicación? ¿No? Yo por lo que entiendo obras de urgencia, sí, pero luego tiene unos plazos más reducidos. Vale, pero no tiene por qué ser adjudicación directa, ¿no? Creo que no, Vale. pero eso sí. Se adjudicará la oferta económica más ventajosa. Por lo general, el criterio de valoración suele ser uno, que es el precio. El que tenga el precio más bajo es el que se lleva la oferta. Lo que pasa que ya está siendo habitual que haya más de un criterio de valoración. Pues que se tenga en cuenta la calidad, la ejecución, los plazos, rentabilidad, mantenimiento, pero por lo general ahora mismo lo más habitual es el precio. Y luego el criterio de adjudicación puede ser un juicio de valor o también lo que es más común es automáticamente una fórmula matemática. Automáticamente, si es un criterio de valoración, el precio más bajo. Si se tiene en cuenta varios criterios de valoración, automáticamente se introduce en una fórmula y ya directamente te sale. Y he puesto lo de ojo a valores anormales o desproporcionados, baja temeraria. Si se presenta un licitador, su propuesta económica no puede ser inferior al 25% del presupuesto base de licitación. Si son dos licitadores, no puede haber una diferencia de un 20% entre una y otra. Y si son tres o más licitadores, la oferta no puede ser inferior al 10% a la media. Me contaron que por lo visto en el puente de la Pepa, este que hay en Cádiz nuevo, el puente atirantado, el que se llevó la oferta estaba en baja temeraria. Lo que pasa, claro, lo justificaron porque estaban en baja temeraria porque esa empresa tenía un solar justo al lado donde eran las obras del puente. Entonces se ahorraban mucho en todo lo que es zona para depositar material. Entonces, aunque esté en baja temeraria, si se justifica y se explica, bueno, pues podrías pasar. Vale, he puesto aquí el pliego de cláusulas administrativas particulares, no confundir con el pliego de prescripciones técnicas particulares. Este documento es sobre el cual gira todo contrato. Y, como bien dice ahí, define los derechos y obligaciones de las partes y la prueba del órgano de contratación. En él viene todo, tanto el objeto de contrato, presupuesto, la duración, la clasificación, la garantía, alternativas, penalidades, viene todo. Y si uno se coge la ley, verá que mucho del apartado es según diga el pliego, según pliego. O sea, que conozcáis este documento porque es muy importante. Eh, vale. ¿Cómo se entera uno de las ofertas que hay? Pues por el boletín oficial del Estado. Todos los procedimientos se adjudicarán en él, excepto algunos de negociado. El negociado, el que hemos dicho, que se coge directamente a 3 o 4 y entre ellos se negocia. Si son proyectos a nivel comunidad autónomas, entidades locales, organismos autónomos, pues puede presentarse en boletines oficiales de la comunidad autónoma, pues en el BOJA, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, etcétera. Y vuelve a aparecer lo de regulación armonizada. En regulación armonizada no se puede presentar en boletines provinciales, por ejemplo, y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el BOE también. Aquí, Daniel, es lo que tú decías, como se puede ver, el plazo de presentación, si es abierto, tanto restringido o negociado, aparece lo de la tramitación urgente. Que puede haber todos estos procedimientos, simplemente que los plazos para presentar tu oferta pues son más reducidos. Sí. Vale, la garantía, simplemente que os suene. Hay dos tipos de garantía en todos los procedimientos de adjudicación. Está la garantía provisional, que si se exige debe estar justificado. La garantía provisional se le exige a aquellas empresas que simplemente que se presenten. Y es para asegurarte de que esas empresas están hasta el final de la adjudicación. Se presentan 5 empresas y quieres asegurarte de que ninguna se vaya antes de que se sepa los resultados definitivos, por el motivo que sea,
se le exige esta garantía, pues en efectivo, mediante aval, y se volverá justo, se sepa la adjudicación definitiva. Y no puede ser superior al 3% del presupuesto. Y luego, a aquellas empresas que hayan pasado la adjudicación y que por tanto tengan, o sea, tengan la oferta más económica, se les exigirá una garantía definitiva. Que ese será un 5% del presupuesto, aquí sin IVA. Y bueno, se puede acreditar mediante el plazo de 15 días y si hay modificación del contrato se hará un reajuste de la garantía y esta garantía se volverá pues cuando se esté la liquidación del contrato y cuando se haya pasado el plazo de garantía. Y con esta garantía lo que se busca es responder a penalidades, correcta ejecución, demoras del contratista, daño y perjuicio o algunas responsabilidades de la resolución del contrato. Pues eso, dos garantías, provisional y definitiva, que también aparece bastante. Vale, con todo esto aparece el proyecto y queremos presentarnos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues para la presentación se debe ajustar al pliego de cláusulas administrativas particulares, muy importante, es el documento base. Y solo una proposición económica por empresa. O sea, si yo presento una proposición, no me puedo presentar ni a otra ni por una UTE, excepto si hay variantes, pero no es lo normal. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues se presenta, o sea, hay que presentar la documentación exigida. ¿Cuál es esa? Bueno, pues una documentación son varios sobres, todos sobres cerrados, cada uno un índice. Y son 4 sobres, por lo general son 3, pero bueno. El primer, documentación acreditativa, quién eres, clasificación de la empresa, contacto, etcétera. Documentación técnica, o sea, cuál es tu propuesta. Eh, Otro sobre con la proposición económica, que se indica que es secreta. Y otro sobre con juicio de valor, por si hay alguna puntillita o algo que quiera justificar. Vale, esto lo voy a pasar rápido, simplemente el sobre número 1 con documentación administrativa, pues personalidad jurídica, clasificación, declaración responsable, bueno, declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, luego declaración responsable de medios determinados, nombre y profesional de tu personal, si eres una empresa extranjera estar bajo jurisdicción, etcétera. Otro sobre con la documentación técnica, una memoria de tu proceso constructivo, programa de trabajo, plazos, plan de control, memoria de seguridad y salud, y más de maíz, muy importante también, y en su caso variante y proceso constructivo si lo hubiera. Y otro sobre número 3 con la proposición económica, que ahora veremos el procedimiento, este es el último que se abre. Mesa de contratación. La mesa de contratación es como eso, asistencia a los órganos de contratación. A los órganos de contratación que hemos dicho al principio de la mesa esa de los ministros o los secretarios de Estado, pues su asistencia es una mesa de contratación que está constituida por un presidente, un secretario, sin voz pero con voz pero sin voto, sin voto no, y 4 vocales. Entonces, 7 días antes de la apertura de las proposiciones se reunirán y se abrirán todos los sobres excepto la proposición económica. Y simplemente lo que hacen es ver que está todo en orden. Pues si hay defectos o errores subsanables, se da un plazo inferior a 7 días para que esas empresas pues lo arreglen y vuelvan a mandar su sobre. Y de esta reunión de 7 días antes, pues se hará una acta de las empresas admitidas y excluidas. Ya se sabe cuáles son las empresas que pasan el filtro y las que no. Vale. Y luego en el lugar, día y hora indicado se hace la apertura pública. Entonces primero se hace una lectura del anuncio, un recuento de los licitadores, una comprobación de los sobres, el resultado de las proposiciones admitidas y rechazadas, aclaraciones pertinentes, y una vez que haya pasado este punto no se puede interrumpir el acto, y la apertura de proposiciones económicas. Y aquí en este momento se desechan las que no concuerden en documentación, las que excedan el precio de licitación, las que tengan error en el importe, y si vienen cifradas, porque aquí también por este método se habla mucho que no entiendo mucho, de las subastas electrónicas. Entiendo que las empresas pueden mandar electrónicamente sus propuestas. Si vienen cifradas por medio electrónico y no pueden descifrarse, también se desecha. Si es culpa de la empresa, si es culpa de que tiene un problema el ordenador del lugar, pues no. Se haría la apertura pública en otro día. Luego, clasificación de las ofertas y el acta. Y ya a partir de aquí, la mesa de contratación trasladará al órgano de contratación su propuesta de adjudicación y ya en 5 días hábiles hará comunicar al ganador, por así decirlo, pues el proyecto. Después de este momento ya se devolvería la garantía provisional. Y bueno, hasta aquí sería todo el tema relacionado
con las obras públicas. Ahora voy a pasar un poco a hablar sobre las obras del Metro de Málaga. Pues hace un año estuve, como bien dicho, en las obras del Metro de Málaga, que es una ampliación de la línea ya existente. Se trata de un metro ligero que actualmente tiene dos líneas y, bueno, tiene tramos que van por superficie y tramos que va bajo tierra. Está abierto desde 2014. Estas son las líneas existentes. Vemos la línea roja y la línea azul. Y en la estación del Perchel, que es la estación de tren Málaga-María Zambrano, pues aquí se unen. Y hay proyectada dos tramos más, desde el Perchel a Guadalmedina y desde Guadalmedina a Tarazanas. Pues en el tramo que estuve yo era Guadalmedina a Tarazanas, porque el tramo El Perchel-Guadalmedina se adjudicó a una empresa, pero luego hubo problemas, no sé si económico y tal, o sea que ese tramo está parado. O sea que aunque se terminara el tramo Guadalmedina a Tarazanas, ahí se quedaba. Vale, Guadalmedina Tarazana. De hecho, la empresa que lo está llevando, el tramo, es una UTE, una Unión Temporal de Empresas, se llama UTE Metro Tarazanas, que es una unión entre Sando, que es la empresa en la que yo entré, y Acciona. Vale, este es el tramo del lugar. Cristina, coincidí yo, sí, coincidí con ella. Pues eso, el tramo sería el siguiente, no sé yo si os sonará Málaga, pero todo este tramo, bueno, creo que tengo aquí el enlace. Todo este tramo es la Alameda principal y lo que se va a hacer es esto, un túnel subterráneo desde este edificio de Hacienda hasta la mitad de lo que sería el paseo del parque de la Alameda principal, no, de la Alameda principal. Y esta es la planta de lo que sería. En él incluye, pues, lo que serían los túneles y también una estación, que es la estación de Atarazanas. Tiene muchas secciones, pero las dos secciones principales son estas dos. Una con contrabóveda y otra, pues, sin más. En esta, creo, no estoy muy seguro, que se deja espacio para una futura ampliación del cercanías, que el cercanías llegaría por esta zona. Entonces, si en algún futuro tiene idea de juntarse, pues por eso se prevé un espacio en el mismo túnel. Bueno, pues estuve 2 meses en la oficina técnica de la obra, que estaba por esta zona. Era gracioso porque estaba puerta con la COPE y venía mucha gente preguntando por la COPE y al final hubo que poner un cartelito en plan, no, esto no es la COPE. Vale. Bueno, pues durante este periodo, creo que en el siguiente viene el proceso constructivo de las pantallas. Eso. Este túnel se iba a realizar eso, mediante este proceso constructivo. Simplemente se hacían unas pantallas, luego se excavaba un poquito, pero el procedimiento constructivo era poner dos pantallas, la losa, y una vez que estaba construida la losa, excavar por debajo. Bueno, pues yo cuando entré aquí, la obra estaba empezando, entré prácticamente en la fase 1, que era la preparación de las pantallas, ¿vale? Y bueno, decir simplemente que, le voy a poner la página anterior, aquí, para ejecutar las pantallas en todo este tramo, a la altura del cauce hay un puente, que es el puente de Tetuán. Para realizar las pantallas estaba previsto en el proyecto que el puente, el tablero norte, había que demolerlo. Una vez demolido, se hacían las pantallas y luego, una vez que estaban hechas las pantallas, se volvía a reconstruir el puente. Pues justo cuando coincidí yo, bueno, ahora lo contaré, estaba en el paso previo a desmontar el puente para ejecutar las pantallas. Volviendo a lo anterior, aquí he hecho una diapositiva de que a lo largo del proyecto pues van apareciendo muchas, iba a decir problemas, pero bueno, no me sale ahora la palabra. Bueno, el 18 de enero de 2011, yo entré en abril, se encontró lo que sería restos del fuerte de San Lorenzo. Había planos que se indicaba, si esta es la Alameda, pues que podría estar y efectivamente se encontraron. En este tipo de proyectos se hace mucho fomento del I+D+I. Y bueno, por ejemplo, a la hora de encontrar estos restos se hizo una pasada con una máquina que
iba reconociendo, no sé muy bien el funcionamiento, pero bueno, sé que para reconocer esos restos se utilizó un procedimiento, no sé si de ultrasonido tal. Luego, para tratar estos restos igual, se usaron métodos innovadores para reconocerlos en 3D. Y bueno, este es el 18 de enero de 2011, el 21 de marzo de 2017, hace un mes, más restos. Aparece un muro del siglo XVIII durante la excavación del túnel del metro. Y bueno, en los tramos que ya están construidos igual. O sea que esto es lo que tiene un metro en el centro de la ciudad, que van apareciendo cosas de hace 100 años, 200 años y parón, arqueología y ya se seguirá. Vale, esto es lo que iba a comentar. Con lo que he comentado del puente de Tetuán que había que desmontarlo. En el proyecto no figuraba, se corrían rumores, pero el puente de Tetuán que había que desmontar, su cimentación se sospechaba que era con pilotes metálicos. Pilotes metálicos de sección rectangular 130 por 180 y 12 metros, de 12 hasta 18 metros de longitud. Esto lo corroboraron porque alguien vio en un museo unos vídeos de la construcción de este puente y en ese vídeo, en una fotografía histórica, se veía cómo se estaban hincando. O sea, fueron allí, excavaron un poco y efectivamente había pilotes metálicos de 18 metros bajo el puente. Y si había que desmontarlo y hacer las pantallas, pues esos pilotes no, o sea, había que hacer algo con ellos. Entonces, hubo una época que o sea, se hicieron muchas propuestas, una de ellas era cortarlos y crear una capa, no sé, muchas opciones, pero la que más interesante era a extraerlos. Se encontró un pilote aislado, o sea, si este era el puente, se encontró aislado un pilote, uno de los pilotes metálicos, no sé si por fallos de replanteo, se dejó ahí, y sobre ese pilote se quiso hacer una prueba de extracción. Esta prueba de extracción, la verdad que era bastante novedosa porque nunca se había hecho antes. Para extraer este pilote, y si iba bien la cosa, pues traer todos, o los necesarios, se necesitó lo siguiente, un martillo vibrador. Este martillo vibrador iría montado en una grúa de 110 toneladas y la grúa, o sea, mientras iba subiendo el brazo, el martillo iba tirando y iba aumentando su potencia. Este método es utilizado para hincar y extraer tablestacas, pero en pilotes metálicos nunca se había probado, o sea, que estaba allí todo el mundo a ver qué pasaba. Vale. Para que nos situemos, aquí iría toda la obra del metro. Este es el puente de Tetuán, el tablero norte, el que había que desmontar, y aquí es donde estaban también los pilotes. La grúa de 110 toneladas tenía que entrar por aquí y pasar por debajo de todos estos puentes. No cabía, o sea que muchos de esos puentes había que excavar en el cauce para que pudiera entrar la grúa, pero bueno, al final entró la grúa y la grúa se colocó aquí. Vale, estas son fotografías que tomé yo de ese día. Aquí se ve ya la grúa con el martillo y aquí debajo del puente. Tiene gracia porque durante esta prueba algo que tenía muy en cuenta era estudiar los desplazamientos de este puente, porque a lo mejor a ver si al extraerlo pues se desplazaba, asentaba, no se sabía. Entonces se hizo un perímetro de seguridad. Bueno, yo me pasé toda la extracción del pilote debajo del puente. Yo estaba nada más que mirando arriba en plan, por favor, que esto no se caiga. Sí, sí, buen sitio. Y vale. Bueno, estas son fotografías. Hay vídeos también, no sé si se podrá reproducir luego. Pero bueno, aquí se colocó el martillo. Como veis, se soldó a la cabeza del pilote, bueno, al final del pilote, una pieza metálica para que enganchara bien con el martillo. Y bueno, algunas cosas, algunas curiosidades es que cuando se estaba extrayendo había tantas vibraciones que en el edificio este, que es el de Hacienda, la gente salió pensando que había un terremoto, en plan, ojo. Luego, otro problema, porque se había estudiado mucho cómo sacar el pilote, pero es que luego, veréis fotografías, no se sabía cómo bajarlo, porque claro, el martillo este no se puede doblar. Entonces estaba la grúa con el pilote. Y yo esto luego me enteré porque después de extraerlo nos fuimos todos a la oficina muy contentos, pero luego llegó de obra en plan diciendo, oye, que el de la grúa no sabe bajar, o sea, no sabemos cuál es el protocolo para bajar el pilote. No sé si se tuvo que tumbar, no, al final no me enteré muy bien.
Y bueno, eso que estuve con el equipo de topografía, que estaba con el teodolito, pues mirando puntos muy concretos, tanto del pilote, de los dinteles, estudiando los desplazamientos. También decir que no hubo desplazamiento alguno. Y vale. Bueno, sobre este proceso sacó el pilote con éxito, se dobló un poco, pero bueno, la verdad que salió incluso más rápido de lo que se esperaba. Y la verdad que lo que es esta prueba de extracción, que también se recogió para que entrara dentro de I+D+I, pues fue todo un éxito. De hecho salió en los periódicos y vamos, estuvo bonito. Y bueno, actualmente se ha llevado a cabo la demolición del puente del Tablero Norte, como se puede ver. Aquí se ven fotos de cómo se va demoliendo. Y vale, esta ya es o sea, retiran los primeros pilotos del puente de Tetuán del 20 de abril de 2017. En este estado están actualmente. Eh, Como veis, la prueba de extracción de hace un año, al resultar un éxito, es el procedimiento a llevar a cabo y un año después es la noticia, retiran los primeros pilotos del puente de Tetuán. O sea, están llevando a cabo este procedimiento. Y bueno, iba a poner el vídeo. Esta ya es la última diapositiva. Hasta aquí lo que es diapositiva. Y bueno, a ver si puedo poner el vídeo un segundillo. A ver. Que bien se lo pasaban ayer a el piloto a 20 metros. A ver, no, no quieres. Está en el pendrive. No No tenía sé. el puto pendrive, ¿no? No, Que no se puede abrir. no se puede abrir. Bueno, pues no reconoce. Traía en un pincho lo que serían los vídeos de la extracción. Pero bueno, no, en YouTube creo que no está. Lo busqué y no, no lo encontraba. Y después, ¿cómo se volvía a cimentar el puente? Pues no lo sé, porque en el proyecto original que se encargó a la empresa TIPSA, venía todo el procedimiento que había que llevar a cabo. Pues no sé si era, o sea, eso no estoy seguro. Pero lo que sí que estoy seguro es que como no es, o sea, el proyecto original no concuerda con este, o sea, no, ¿cómo lo explico? No contemplaba los pilotes, no sé qué tipo de cimentación tendría luego, ¿eh? Yo te digo, cuando estaba yo, es que estaban pensando incluso en cortarlos y directamente sobre que descansara sobre la losa, no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero bueno, ya hasta aquí. Era un tramo cortito, ¿no? Sí, el de los puentes, el del metro. Sí, de hecho había un plano con los pilotes y no todos los pilotes había que extraerlos. Eran unos pilotes concretos que coincidían justo con lo que es las pantallas y era poco. Hmm. ¿Y previsión de acabar? Pues no lo sé, pero yo creo que le queda bastante. Un añito, 2 añitos, sí, 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 sí. De hecho, eso que tiene muchos parones por temas arqueológicos y hay mucha burocracia, sí. Y aunque lo acabaran, es lo que hemos visto, el tramo anterior ni se ha empezado. O sea, que ahí se quedaría un poco aislado. Cuando la empresa, a lo mejor por temas arqueológicos y demás, sufre un retraso en su plan de trabajo grande, Sí. ¿cómo luego lo intentan negociar con la administración? O sea, ¿eso es motivo para hacer un modificado del proyecto? Sí, bueno, si hay algo en esto son modificados. Eso, cada mes parece que hay un modificado y hay que imprimirlo toda. O sea, de hecho la foto que salía eran modificados. Conforme hay un cambio, se hace modificado y se entregaba. Yo creo que en estos casos, no lo sé, no es culpa de la constructora. Entonces estos, Claro, porque el sobrecostes no sube la empresa. en temas arqueológicos, Sobrecostes debidos a, por ejemplo, el tema este de la, bueno, lo de los pilotes, lo de la grúa esta, el martillo mecánico giratorio,
previsto en un principio. No. Pues yo, hombre, yo entiendo que esto... La administración, sí, sí. Si hay alguna dudilla o... Yo tengo unas preguntas. Espera que estoy intentando ver el vídeo aquí. Vale. ¿Cuál es ahí? Salida pilote, ese es, ¿no? Salida pilote. Ah, vale, es que yo creía que... Sí, hay tres. Hay uno que pone vídeo 1, que ese es cuando estaba todavía enterrado el pilote. Y luego el otro es salida del pilote, que ya cuando se sacó. ¿Reconoce? Nos ha hecho mucho ¿no? Sí. Va, pero la música lo compensaba. Y la ausencia de tacto superficial, Sí, de capacidad de sí, ¿no? relacionar con la básicamente el paseo. Pues creo que viene. Música de fondo. Es muy divertido. Creo que hace música. ¿Qué nivel de curiosidad estamos manejando? ¿Curiosidad de qué personas las que escuchan en el mundo? Mientras esto se instala, ahí tengo varias preguntas. Antes has comentado respecto a los procesos de adjudicación, has incidido en los proyectos de adjudicación de obra. Sí. Pero, por ejemplo, si nosotros optásemos a la adjudicación de obra pública, no sería de obra, sería de proyecto. Entiendo que previo a la adjudicación de una obra siempre hay un proyecto, Sí, ¿no? sí. Vale, y ese proyecto... De hecho, la administración puede encargar a una empresa la redacción de un proyecto. Eso sería otro contrato. Y sobre ese proyecto es el que se licita. Exacto. Sí. Entonces, y ese proyecto, lo normal es que se adjudique, creo que por concurso. Pues lo tenía aquí apuntado, justo eso. Fernando, tiene que ver con una de las tablas primeras que ha puesto. Si es menos de 18.000 euros, es adjudicación directa. Sí, pero bueno. Mira, aquí dice, Lo normal en obra pública es que no sea menos de 18.000. en concurso de proyectos. Pero a nosotros nos han contratado varias veces. Sí, pero bueno, pero este tipo de obras... Sí, nosotros también. En procedimiento de adjudicación, dentro de concurso de proyecto, que no he hecho yo mucho hincapié, se define así, dice, son concursos de proyecto los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado. O sea, yo lo que quiero decir de alguna manera es que a ver, yo pienso que a nuestros efectos, digamos, el tipo de concurso que más nos interesaría es el de concurso. Concurso de proyecto, sí. Sí. ¿No? Porque además siempre que hay una adjudicación de obra, siempre hay previamente
Porque es raro, yo entiendo que es raro que se adjudique un proyecto y obra todo en un paquete. Entiendo que eso es No, raro. no, sí. Vamos, yo por lo que, hasta lo que yo entiendo, son dos procesos distintos. Eso es. O sea, primero, Tienes ahora que estuviste en lo que es la adjudicación de la obra, o sea, en lo que es con la constructora. con la constructora, sí. En el momento o sea, ya se había adjudicado y todo, y ya Eso es. estaba. De hecho, eh, la obra se adjudicó a la UTE Metro Tarazanas, pero la redacción del proyecto la realizó TIPSA. O sea, dos cosas independientes. Exacto, es lo habitual. Y es lo que nosotros, si nos animásemos a hacer obra pública, que yo ahí lo dejo, pues es lo que... Coño, soy light, has hecho orquesta. La ha acentuado un poco más. Bueno, vale, y luego otra pregunta. En la sección del metro, Sí, digamos la sección grande, la ancha, sí, iba, la has llamado contrabóveda. sí. Vale. Entonces, ¿por qué? Ahora esto es una cuestión técnica. Yo entiendo que esto es un disponible, ¿no? Esto de aquí está vacío. O sea, esto no está apoyado en el terreno. No. O sea, bueno, no sabría decirte. Yo entiendo que no. Que no está apoyado, ¿no? No, no se ve. O sea, yo sé que eso se le pone un tapón de jet grouting, pero ya no sabría Ah, bien. sí, está apoyado, ¿no? Sí. Porque tiene un hormigón de limpieza y un Vale, jet sí, sí. grouting, Sí. Está apoyado, ¿no? sí, Para los incultos, ¿eso qué es? De jet grouting. inyección de echada de mortero a Es un refuerzo del terreno. Vale, es que si no es así, me extrañaba mucho que la sección, digamos, si esto es una losa de carga y esto está vacío, me extrañaba mucho esta sección y no al revés. Porque claro, esto está tirando de las pantallas hacia Sí. adentro, la contrabóveda, mientras que la bóveda estaría cuadrando las pantallas, que parece que resulta más interesante. Más cuando el elemento estructural está... De hecho, la contrabóveda es una sección muy usual en lo que son los túneles. Ajá. Siempre se tiende a contrabóveda, sobre todo cuando el terreno es malo, para crear eso, una sección más circular posible. Pero aquí sí, si son sección rectangular. Aquí el nivel freático era muy importante en esta zona. Aquí sí que había... Aquí esto, dices que esto es lo que se reservaba para el posible tren de cercanías, ¿era esta vía o...? La de abajo, abajo. Abajo. Sí. Lo de arriba es el metro. ¿Qué espesor tienen las pantallas? ahí pone 1,20. Pero igualmente yo cuando estuve aquí, se encargaron un rediseño, un recálculo de las pantallas a otra empresa. No sé ya si se reducirían, eso ya lo desconozco. Pero lo que sí sé es eso, que a estas dimensiones, o sea, o a este armado, o a este cálculo de las pantallas, pues se le hizo otra. Que de hecho se le encargó a ACL, la empresa del profesor de Puente. A esa empresa se le encargó el cálculo de estas pantallas del metro. Ya desconozco si cambiarían espesores. El tapón de jet grouting, yo por curiosidad, ¿sabes si era por mejorar el terreno o por supresión? O no. Pues no lo sé, pero a mí me huele que por suspresión. O sea, es un tapón, ¿no? Sí. A veces se hace con pilotes, alojamiento negativo, o se hacen tapones de jet grouting. El de otro también abajo, yo entiendo que será por supresión. Tapón de hormigón. De hecho, mira el nivel donde está. Está aquí. Agua y Luego no había interiormente algún... o sea, se filtró algo de humedad, se llegó a filtrar algo de humedad dentro de este espacio. Si es que ahora mismo están ejecutando las pantallas. Están ahora mismo, yo creo que ni siquiera han excavado dentro. Lo que sí que a la hora, ahí en el paso de la Alameda, hay árboles centenarios. Y a la hora de hacer las pantallas se temía de que no aguantara las raíces y los árboles cayeran. O sea, también hubo un protocolo de ponerle cuñas a los árboles, ponerle anclaje. De hecho, eso sí se llegó a realizar. Se le pusieron anclajes a los árboles que no estaban ni en tensión, eran por si acaso.
y esos anclajes, el árbol de aquí de la derecha, iban sujetos al murete de las pantallas. Al muro guía. Sí, al muro, Guía. por si acaso. ¿Sí? ¿Está preparado? Si quieres, pues pon el que pone vídeo 1. Esto de extracción se dividió en 3 partes. Primero tirando, o sea, con la potencia del martillo y tirando menos fuerte, luego un paso intermedio y luego a máxima potencia es cuando salió. Fue al principio. ¿Cuánto tiempo dura la extracción? Pues no mucho, sí, yo creo que en 15 minutos ya estaba fuera y estaba estimado. Sí, 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 sí. De hecho, habíamos pensado ir a echar el día y bueno, ya de vuelta a la oficina. Ya. Sí, fue rápido. Fue más el preparativo, el estar allí, se presentó allí toda la administración, director de obra, estaban allí expectantes todos. Y ya hay un vídeo intermedio, pero bueno, sin más. Y luego hay uno que pone salida del pilote. Que ya aquí estaba. Sí, todo eso es pilote. Claro, este pilote estaba hincado recto. O sea, la cimentación eran grupos de pilotes, de 3 pilotes, uno recto, pero había también inclinados. No sé cómo se solucionaría los inclinados, y esta prueba estaba diseñada para cuando el pilote estaba recto. Y aquí ya va saliendo. De hecho no tengo foto, pero ahí se ve cuando el pilote está entero fuera, impresiona bastante. Ya está. Ya. No lo sé. Hmm. Y eso. Ya luego el tema fue eso, bajar ese pilote. No, 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 no es tan fácil. El martillo está fijado al pilote y el martillo no se puede girar. Entonces, como. Consta si hubo afecciones, patologías en el edificio de al lado. Nada, cero. De hecho, se estudió principalmente el puente. Y del puente no se desplazó absolutamente nada. De hecho, sí, estaba todo el rato tomando muestras y, bueno, eso, vibraciones. Ya lo que comentaba en el edificio de al lado, pues, empezó a vibrar y la gente se asustó. Dice, a ver si esto se va a caer o algo, pensando que era un terremoto. Pero la verdad que la prueba fue bastante bien. Mejor de lo que se esperaba. Y la gente iba con miedo en los días antes, en plan, a ver qué pasa, a ver cómo sale el tema. Hay otro. Hay otro, sí, ponlo, pero creo que da algo intermedio, no sé yo si se verá. Sí, al principio. Se dobló un poco el piloto al salir, pero bueno, sin más.
y se ve el perímetro de seguridad hasta aquí y luego al otro lado del puente. Y yo debajo del puente allí grabando. Pero... Sí, sí, sí. De hecho, uno de los puntos que se estaba estudiando del puente era... ¿Dónde está el...? Me voy a dejar el láser por ahí. El dintel este que se ve, uno ahí, no sé si se llega a ver, era uno de los puntos de estudio. Bueno, sin más. De hecho, fijaros, aquí ya estaba dibujado el replanteo de las pantallas. Eh, De hecho, la reconstrucción del puente, bueno, ahora que lo pienso no sé muy bien, pero la idea principal era reutilizar las vigas. Pero viendo las fotos de que se ha picado ya no sé muy bien qué se hará. No sé si hay alguna dudilla o alguna curiosidad o algo. Únicamente recalcar, con esta oficina, pues obra civil, no, proyectos de obra Hmm. civil, pues no hemos hecho de este tipo. Entonces, bueno, pues yo invito a que hay varios ingenieros de caminos. Entonces yo, bueno, pues invito a que, bueno, de todos pensemos y vosotros penséis, pues si es interesante o no abordar este campo. Hoy en día parece que la cosa está difícil, ¿no? El tema de la obra pública. Os miro a los que sé que sois camineros. Pero bueno, o sea, si consideráis que es un mundo en el cual pues, podemos entrar, es viable, es interesante, al fin y al cabo pues, tenemos equipo. Tenemos equipo y yo creo que de estas cosas se aprenden. Al final, pues las técnicas constructivas para hacer esto pues, son muy parecidas a las que habitualmente utilizamos. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Dentro de unos años, ¿no? David de Camino. No sé, ¿qué opináis? Sí, no se aleja mucho el cálculo de un tablero, de un puente o de hecho, pantallas. Las pantallas aquí también se hacen pantallas. No, en ese sentido no me da miedo. O sea, es más la oportunidad desde el punto de vista estratégico. Si compensa o no compensa, lógicamente para acceder a proyectos de obra pública hace falta invertir, porque hay que concursar. Claro, pero la historia está en ir como contrata o porque hay dos vías. O sea, tú vas como contrata o vas como subcontrata. Como subcontrata tú no tienes que Subcontrata en este caso no. Lo que me he comentado, las pantallas se encargaron recalcular a tal empresa, por ejemplo. Yo la experiencia que tenía en obra civil han sido siempre mediante subcontrata. Por ejemplo, había un caso que era en Sudamérica, era un metro también, había secciones muy parecidas a esa, y lo que hacían era, mediante una empresa mayor, que en este caso era Apia 21, Luis Berger, ahora, nos subcontrataban a nosotros el cálculo de ciertos elementos concretos. Entonces nosotros no teníamos que concursar para el proyecto porque el proyecto ya lo había ganado una empresa mayor que sí que tenía la capacidad técnica. Entonces era mediante subcontrata. Igual incluso pues, para calcular un puente nos subcontrataba una empresa mayor que sí que había podido acceder al concurso, porque nosotros por sí solos no podíamos acceder, o también acceder mediante UTE. Eso también lo he visto, pero lo que es que la empresa en sí se presenta al concurso si es una obra de cierta entidad, yo entiendo que puede ser bastante arriesgada. De hecho, Bueno, nosotros además por currículum no podríamos hacerlo. Sí, por eso, o mediante subcontrata o de la mano de una empresa colaboradora que sí que tenga
cierta entidad. Es como... A ver, que, eso, bueno, y luego a ver qué compensa, porque yo tengo la sospecha de que si hay en algún sitio corrupción es ahí, en las contratas de obra pública. O sea, a mí me da como contrata de obra pública y dicen, madre, No, pero el proyecto no lo creo. en el proyecto no, en la licitación. Eso es la licitación, es otra cosa. Claro, pero luego al final sucede que, claro, si tienes que dar el 10% a quien te pide el 10%, eso va en detrimento de tu subcontrata. ¿De dónde quitas ese 10%? Está claro que de los CEOs no, de ahí no vas a quitar, o sea, los CEOs ni se enteran, o sea, quiero decir, con lo cual, o sea, a mí me parece bien, pero creo que hay un riesgo de que no nos paguen lo que nos tienen que pagar. Eso es lo que quiero decir. O sea, yo no sé qué experiencia tenéis. O sea, no sé si habéis visto los números. Se inflan los precios y luego de ahí sale esa minuta que va para que sea. Bueno, no, a ver, yo creo que el proyecto La mitad. es más en la adjudicación que es donde está lo malo. La pasta está en las adjudicaciones, en las obras, no en las redacciones de los productos. Eso. Claro, pero al final eso te lo pagan bien, está bien pagado, es como todo, está bien. A ver, si es un precio justo, oye, al final como subcontrata lo único que arriesgas tú ahí es primero que te lleguen a pagar, no hagan... O sea, no sé si me explico, ¿no? Pero, o sea, que saber en qué números nos yo movemos. creo que al principio, quizás las primeras, no va a ser rentable porque depende de qué cosa sea, seguramente requiera bastante investigación. No sé, algo que se parezca a algo que hemos hecho, pero siempre hay que darle más vueltas de tuerca. Bueno, pero en el momento en que se estandariza un proceso y a lo mejor entran muchas cosas parecidas, yo me estoy acordando, por ejemplo, otra empresa entraban muchos limpiarrejas, que son como brazos mecánicos para limpiar las rejas de las depuradoras, y luego con puertas y demás, y atavías de presas, eso entraba mucho. Y lo teníamos parametrizado de tal manera que era muy eficiente y sí que se pagaba bastante bien. O sea, sí que era algo bastante lucrativo. Para eso, das como un nicho de mercado que se pueda estandarizar y o sea, hay que... Pero bueno, eso es una pista, es decir, habría que elegir en dónde se estandariza, en dónde se procedimenta, en dónde se investiga para tener un paquete, ¿no? O sea, yo soy especialista, este es mi paquete, esto es lo que yo voy haciendo las subcontratas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría investigar eso. O sea, que ahora somos lo suficientes como para tener la potencia de trabajo y abarcar estos proyectos con la salvedad de lo que dice Daniel. Lógicamente, pues si son cosas que hemos hecho, pues requeriría de más reflexión y más investigación al principio. Pero es un tema que no me gustaría dejarlo de lado. O sea, si decimos que no, pero que no con conocimientos. Que es un poco lo que yo apunto, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos, una forma de estructurarlo, esa investigación. Bueno, lo primero que hay que investigar es qué es lo que hay, efectivamente. Pero ahora, la foto de ahora no te va a decir nada. Tienes que hacer una foto a 3 años o a 2 Habrá que años. hacer una investigación de lo que se ha hecho en los últimos años, de lo que se está haciendo actualmente y de lo que se prevé hacer. Pero primero habrá que hacer un proceso de investigación de qué es lo que se demanda. Porque ponerse a decir, voy a hacer puentes por los... No. Si no hay que... No, eso está clarísimo. Por eso, a ver, es decir, que si la demanda fuese muy importante y tal y cual, pues hombre, que dudar, pues, aquí no es una cuestión de capacitación, pero está claro que mercado hay. Lo primero que se pone en duda en este momento es precisamente el mercado. Claro, que hay para esto. Y habrá que ver, por ejemplo, lo que decía Daniel, ¿no? Si dentro de lo que se hace, pues qué cosas a nosotros no pueden ser rentables, qué cosas realmente a nosotros le podríamos sacar partido. Y no solamente lo que se pide ahora mismo, sino dentro de lo que se puede pedir o lo que se puede llegar a pedir, por dónde podemos empezar nosotros con el tema. Y no limitar el mercado español, ¿eh? No nos olvidemos que el mercado francés lo tenemos aquí a 100 kilómetros, aquí hay mucha gente que está, que se avista, o sea, quiere decir que, no te digo el alemán, que está ahí arriba, pero el francés, sí tenemos, o sea, yo el mercado francés es un mercado muy atractivo, no tengo ni idea, ¿eh? Cómo va la obra pública francesa,
para nosotros, o sea, directamente sería imposible. Hacer obra pública. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque todas esas cosas que habéis dicho de pegas para entrar a la obra pública de España, pues digo conmigo. O sea, yo llegué a estar como VDR en un organismo público en Burdeos para la reivindicación de un municipio que era economía relativamente sencillo y básicamente nos pusieron a parir directamente. ¿Y por qué? Pues porque éramos españoles. Ah, pero no por la técnica, sino... Y luego, o sea, sin currículum es imposible hacer absolutamente nada de obra pública, digo, ¿eh? Sí. Entonces, yo lo veo muy complicado. Así como el mercado, digamos, de obra privada, lo que sea, pues, ya hemos hecho cosas y seguiremos haciendo y tal. El mercado de obra pública, ya digo, la experiencia ya fue que los organismos públicos, o sea, si aquí las cosas que no sé con esto y tal, como que tal, no, allá no. Allá es todo absolutamente limpio, transparente y tal. Hay 25 tíos, cada uno se encarga de decirte una cosa, uno te pregunta una cosa, otro otra y tal. No os preocupéis que allá, o sea, lo de la corrupción, que todos los países la corrupción. No, De todas formas, digo, dentro de obra pública entran edificios públicos. Yo no sé si aquí se habrá realizado algún proyecto de... Se han hecho, sí. Se han hecho bastantes, o sea, en su día, bueno, empezando por el Reino de la Magdalena. Edificios de juzgados, centros de salud aquí. centros de salud, colegios. Digo, pues la misma filosofía, que se la adjudica una empresa y esta empresa pues ya luego... Sí, no, y a veces hemos sido nosotros los que directamente hemos concursado. No hemos sido como subcontrata, sino directamente hemos concursado. Pero bueno, yo me refería, o sea, eso ya sabemos que lo hacemos y tal. Lo que pasa es que ese tipo de proyectos, lógicamente, los que concursan son los arquitectos, porque al final son los responsables de todo el proyecto. Nosotros generalmente ahí nos subcontratan. Lógicamente yo me estaba refiriendo a otro tipo de obra, ¿no? Además la componente estructural es mucho más potente que, ¿no? O sea, es decir, en una obra civil tipo, bueno, pues las que nos están enseñando, pues ahí la componente estructural es como la fundamental, ¿no? Sí. Hay otras cosas, lógicamente, en esos proyectos, pero la estructura es lo primero, ¿no? Sí, sí. De hecho, estéticamente luego hay que dejar... No, digo que la obra civil luego muchas veces estéticamente deja que desear, ¿no? Pero por la exigencia estructural... Sí, no, está claro. Muy bien. Pues nada.